Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy verdaderamente emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que, estoy seguro, les va a mantener al borde de sus asientos. Prepárense porque hoy vamos a desglosar un drama jugoso, de esos que nos encantan, que involucra a la aclamada actriz turca Hande Erçel, una presunta traición que Bomba Kerem ha sacado a la luz, y la conexión, a menudo nebulosa para algunos, con Bilal Özkan. Sí, lo sé, suena como el guión de una telenovela turca y en cierto sentido lo es. Pero como siempre digo, detrás del brillo, el glamour y las alfombras rojas, se esconden historias reales, emociones que palpitan y, por supuesto, un mar de especulaciones. Antes de que nos lancemos de cabeza a los detalles más escabrosos, permítanme recordarles algo importantísimo: suscríbanse al canal. Si son amantes del contenido de farándula, los chismes de celebridades que nos hacen vibrar, y los análisis profundos de los dramas más recientes, este es su lugar. No olviden activar esa campanita, porque no querrán perderse ni uno solo de mis vídeos. Les prometo traer lo último y lo mejor, siempre con la mayor objetividad y el respeto que se merecen tanto las celebridades como ustedes, mi increíble audiencia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. El tema de Hande Erçel y esta supuesta traición revelada por Bomba Kerem ha explotado en las redes sociales como una bomba de racimo. La información, como suele ocurrir en estos casos, es fragmentada, a veces contradictoria y, admitámoslo, a menudo exagerada hasta límites insospechados. Así que, como buenos detectives de la farándula, vamos a intentar desenmarañar todo este embrollo juntos, separando los hechos confirmados de la ficción más descarada, y llegando a una conclusión, lo más informada posible, sobre lo que realmente está pasando entre bambalinas. Primero pongamos en contexto a los personajes principales de esta historia, porque sé que no todos están tan familiarizados con la farándula turca como yo. Hande Erçel, como ya mencioné, es una actriz de renombre en Turquía y a nivel internacional, conocida principalmente por sus papeles protagónicos en exitosas series de televisión como Sen Kalkam, una serie que, por cierto, fue mucho más que un simple trabajo para ella, ya que fue allí donde conoció a Kerem Bürsin, con quien mantuvo una relación sentimental que cautivó la atención del mundo entero. Su belleza innegable, su talento actoral y su carisma arrollador la han convertido en una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía y más allá de sus fronteras. Ha trascendido la pantalla y se ha convertido en un icono de estilo y una figura influyente para millones de jóvenes. Bomba Kerem, por otro lado, no es una persona física, sino más bien un seudónimo, una cuenta de redes sociales que se dedica a divulgar noticias de farándula, muchas veces presentadas como exclusivas y otras veces, bueno, digamos que bastante polémicas y sensacionalistas. Es una fuente de información no siempre fiable, hay que decirlo, pero que, sin lugar a dudas, genera mucho ruido mediático y atrae a una gran cantidad de seguidores ávidos de chismes, rumores y primicias. Su credibilidad es cuestionable, pero su influencia en la difusión de rumores es innegable. Y luego llegamos a la figura de Bilal Özkan. Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse un poco más intrincadas. Bilal Özkan es un periodista turco conocido principalmente por sus entrevistas a celebridades y sus reportajes sobre el mundo del espectáculo. Es una figura relativamente respetada en los medios de comunicación turcos, pero también, como cualquier periodista que se precie, ha estado involucrado en controversias y debates sobre la ética de su profesión, especialmente en lo que respecta a la privacidad de las celebridades y los límites del periodismo de investigación. No es ajeno a las críticas, pero su trayectoria en los medios le otorga un cierto peso en el panorama informativo. Entonces, la pregunta del millón es: ¿qué pasó exactamente? ¿Cuál es la raíz de todo este drama? Según las acusaciones lanzadas por Bomba Kerem, Hande Erçel fue supuestamente traicionada. Esta es la palabra que utilizaron, y no es una palabra que deba tomarse a la ligera, es una palabra con un peso emocional y una carga significativa. La publicación original, que se propagó a la velocidad de la luz en las redes sociales, no proporcionaba muchos detalles concretos, pero insinuaba que alguien muy cercano a Hande Erçel, alguien en quien la actriz confiaba plenamente, había filtrado información privada y confidencial a Bilal Özkan, y que esa información se había utilizado posteriormente en una publicación que afectaba negativamente la imagen pública de la actriz. Aquí es precisamente donde la especulación se dispara y comienza a tomar dimensiones desorbitadas. ¿Qué tipo de información se filtró? ¿Quién fue el responsable de la filtración? ¿Y cómo afectó esto a Hande Erçel? Las respuestas a estas preguntas son absolutamente cruciales para entender la verdadera magnitud de la supuesta traición.
Algunos rumores, que circulan como pólvora en los foros de fans y en las redes sociales, apuntan a que se trataba de información íntima sobre su vida personal, quizás detalles sobre sus relaciones amorosas pasadas o presentes, sus proyectos profesionales futuros, o incluso, en el peor de los casos, asuntos familiares delicados. Otros rumores, más alarmantes, sugieren que podría estar relacionado con alguna controversia en la que Anne Ercel se vio envuelta recientemente, un escándalo que podría dañar su reputación. El silencio sepulcral de Anne Ercel no ha hecho más que alimentar la especulación y la incertidumbre. La actriz, hasta el momento, no ha emitido ninguna declaración pública sobre el tema, lo que ha llevado a muchos a creer que hay algo de verdad en la historia contada por Bomba Kerem. Si todo fuera falso, argumentan algunos, ella ya lo habría negado categóricamente con un comunicado oficial. Pero también es cierto que las celebridades a menudo prefieren no dar pábulo a los rumores, y simplemente optan por ignorarlos con la esperanza de que desaparezcan por sí solos. Es una estrategia común para evitar alimentar el fuego de la controversia. El papel de Bilal Ozkan en todo este embrollo también es bastante ambiguo y poco claro. El periodista no ha confirmado ni negado explícitamente haber recibido información filtrada, pero tampoco ha ofrecido una explicación convincente sobre cómo obtuvo la información que publicó. Su silencio, al igual que el de Anne Ercel, ha contribuido a la confusión general y ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Ahora, vamos a analizar algunas posibles interpretaciones de lo que pudo haber sucedido realmente. En el escenario más grave y el que más preocupa a los fans de Anne Ercel, alguien cercano a la actriz, alguien en quien confiaba ciegamente, podría haber vendido información privada y confidencial a Bilal Ozkan a cambio de una suma de dinero o de algún tipo de favor. Esta sería una verdadera traición, una violación flagrante de la confianza que podría tener consecuencias devastadoras para la actriz, tanto a nivel personal como profesional. En un escenario menos grave aunque igualmente preocupante, la información podría haber llegado a Bilal Ozkan a través de una fuente indirecta, quizás alguien que escuchó una conversación privada o que tuvo acceso a un documento confidencial. En este caso, la traición sería menos personal, pero seguiría siendo una violación de la privacidad de Anne Ercel y un acto de deslealtad hacia la actriz. También existe la posibilidad de que la información publicada por Bilal Ozkan no sea tan perjudicial como se ha sugerido. Quizás se trate de detalles menores que han sido exagerados por los medios de comunicación y las redes sociales con el único fin de generar titulares y atraer la atención del público. En este caso, la reacción sería desproporcionada y la acusación de traición sería injustificada. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que todo esto sea una gran campaña de marketing orquestada para generar publicidad tanto para Anne Ercel como para Bilal Ozkan. No es raro que las celebridades y los medios de comunicación utilicen estrategias controvertidas para llamar la atención del público y mantenerse en el candelero. Sin embargo, esta explicación parece poco probable, dado el riesgo de dañar la imagen de Anne Ercel. Es fundamental recordar que hasta el momento, no existen pruebas concretas e irrefutables de que Anne Ercel haya sido realmente traicionada. Todo se basa en rumores, especulaciones y publicaciones en redes sociales, lo que hace que la situación sea aún más delicada. Por lo tanto, es esencial ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Lo que sí es innegable es que este incidente ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las celebridades a la invasión de su privacidad y a la manipulación de la información por parte de los medios de comunicación y las redes sociales. Las celebridades, como cualquier persona, tienen derecho a la privacidad y a que se respete su imagen. Este caso también plantea preguntas importantes sobre la ética del periodismo y el papel de las redes sociales en la difusión de información. ¿Hasta dónde pueden llegar los periodistas para obtener una noticia? ¿Qué responsabilidad tienen las redes sociales en la verificación de la información que se publica? En definitiva, el caso de Anne Ercel y la supuesta traición revelada por Bomba Kerem es un ejemplo perfecto de cómo los chismes de celebridades pueden generar controversia y debate. Es un recordatorio de que la verdad a menudo es difícil de alcanzar y que es importante ser críticos con la información que consumimos. Para concluir, recapitulemos brevemente lo que hemos discutido. Primero analizamos el contexto del drama, identificando a Anne Ercel, Bomba Kerem y Bilal Ozkan. Luego exploramos la información inicial sobre la supuesta traición y las posibles fuentes de la filtración. Examinamos varios escenarios posibles, desde la traición personal hasta la exageración mediática, y reflexionamos sobre las implicaciones éticas para el periodismo y las redes sociales. La clave, como siempre, reside en la cautela y en evitar sacar conclusiones apresuradas en ausencia de evidencia sólida.
Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado del análisis y que les haya resultado interesante. Recuerden que esta es solo mi interpretación de los hechos, y que cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Anne de Hercel fue realmente traicionada? ¿Quién creen que filtró la información? ¿Y qué opinan del papel de Bilal Ozkan y Bomba Kerem en todo esto? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Finalmente, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a la conversación, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo futuro. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.